Septiembre de 2023. En las frías aguas del Atlántico, cerca de la costa irlandesa, un enorme barco de cargueros está tratando de deshacerse de un barco de la Marina de Irlanda. Dentro del barco, la tripulación está en pánico. Desesperados, vierten combustible sobre balas gigantes y encajan en un intento desesperado de eliminar cualquier rastro de lo que llevaban. A lo lejos, el barco militar se acerca cuando un helicóptero vuela sobre la escena. De repente, las fuerzas especiales descienden sobre cuerdas en la cubierta. A bordo, descubren más de 2 toneladas de cocaína, evaluadas en 157 millones de euros. Fue la mayor aprehensión de drogas jamás registrada en la historia de Irlanda. El barco, llamado MV Matthew, se había ido de América del Sur, más precisamente de Venezuela, donde llevaba la droga. El plan era encontrar un bote más pequeño en las aguas irlandesas, transferir la carga y presentarla clandestinamente al país. Pero el barco de apoyo tuvo un accidente, frustrando la operación. Detrás de este esquema había una poderosa organización criminal, con sucursales en Dubái, América del Sur y Europa. La investigación resultó en el arresto de 8 hombres, que juntos totalizaron 129 años en prisión. Todo comenzó con un grupo criminal con sede en Dubái, supuestamente vinculado al cartel de Kinahan de Origin de Irlanda. Idearon la operación utilizando una compañía de fachadas llamada Symphony Marine. En agosto de 2023, compraron un barco de carguero de 190 metros y lo registraron bajo la bandera de Panamania. El barco, renombrado MV Matthew, parecía ser un transporte de bienes comunes, pero su verdadero propósito era cruzar el Atlántico con toneladas de cocaína. Para ejecutar el plan, el grupo reclutó marineros experimentados de todo el mundo. Varios miembros de la tripulación fueron invitados a entrevistas en Dubái, donde recibieron promesas de generosos pagos por trabajos de transporte. La mayoría tenía antecedentes de navegación comercial o capacitación naval. Sin embargo, un hombre llamó la atención: Kumali Özgen, un ciudadano holandés de origen turco sin ninguna experiencia marítima. Su función no era operar el barco, sino actuar como representante del cartel a bordo, supervisando la carga ilícita y asegurando que los intereses del grupo se cumplieran durante el viaje. La estrategia proporcionó para que MV Matthew se encontrara con botes más pequeños en alta mar para descargar el medicamento antes de dar cualquier puerto. A principios de septiembre de 2023, el barco se estableció desde el Caribe para un destino declarado a Polonia, una ruta falsa para engañar a las autoridades. De hecho, mientras navegaba cerca de la costa venezolana, el 5 de septiembre, otro barco transfirió alrededor de 2,25 toneladas de cocaína a MV Matthew. Según los informes, 15 marineros estaban borrachos para distraerlos, mientras las grullas llevaban las balas de drogas en el sótano. Mientras tanto, en Irlanda, los compinches locales prepararon el otro extremo de la operación. El 21 de septiembre, compraron un bote de pesca llamado Castlemore por 300.000 euros. El recipiente de 20 metros se utilizaría para recibir la droga en alta mar. Al menos 4 personas sospechosas en el país participaron en la adquisición de Castlemore. Más tarde, los investigadores descubrieron que uno de los miembros principales, conocido como Rain Man, voló de Dubái para proporcionar dinero e instrucciones. Otro cómplice, un contacto irlandés en la ciudad de Newry, ayudó en logística. Castlemore estaba equipado con un sistema de internet satelital de Starlink, permitiendo una comunicación criptografiada de alta sábana. Se asignaron 2 tripulaciones para operarlo: Vitaly Lapa, un marinero ucraniano, y Jaime Harbin, un británico, ni con los lazos anteriores con Irlanda. El plan era que MV Matthew esperara cerca de la costa irlandesa y transfiera 2,2 toneladas de cocaína a Castlemore en aguas internacionales. Luego, el bote más pequeño se movería rápidamente a un puerto o una cala aislada en Irlanda para descargar la droga. Sin embargo, el uso de un bote de pesca adaptado trajo riesgos. Castlemore no está diseñado para transferencias de carga de alta mar, especialmente en condiciones climáticas adversas. Su precaria condición mecánica terminaría siendo el punto débil de la operación. Mientras MV Matthew se estaba preparando para zarpar, se creó un grupo de mensajería para conectar a todos los involucrados: el equipo de Matthew, el equipo de Castlemore y los coordinadores de tierras, Irlanda
y Dubái. Conversaciones variaron desde actualizaciones de navegación hasta instrucciones codificadas e informes climáticos y rendimiento de los motores. Los mensajes cifrados también revelaron la jerarquía. La tripulación recibió órdenes de los jefes en tierra. Durante la operación, los hombres en Dubái dieron pautas detalladas al tratar de transferencias, qué decirle a las autoridades en caso de intercepción y cómo escapar. Aunque los mensajes fueron configurados para desaparecer, los expertos forenses lograron recuperarse de los teléfonos celulares. Estos registros se han convertido en evidencia crucial, permitiendo a los fiscales reconstruir paso a paso las decisiones de los traficantes con un impresionante nivel de detalle. A principios de septiembre, las autoridades internacionales los vigilaban. Una operación de inteligencia conjunta que involucró a agencias de varios países había identificado a MV Matthew como un buque sospechoso de llevar narcóticos. En Irlanda, la Unidad Nacional de Drogas y Delitos Organizados de la Policía Local, Garda y el Servicio de Aduanas recibieron la advertencia y comenzó una vigilancia discreta, esperando la llegada del barco. Las autoridades no estaban seguras de dónde se descargaría el medicamento, ya sea en Irlanda, el Reino Unido o Europa continental. Sin embargo, la extensa costa irlandesa y la presencia de figuras de delincuencia organizadas conocidas en el país hicieron de Irlanda un objetivo probable. Los investigadores también monitorearon actividades de tierras sospechosas. En julio, Vitaly Lapa había llegado a Irlanda y había pasado semanas en hoteles, llamando la atención de los equipos de inteligencia. A mediados de septiembre, las unidades de vigilancia observaron Lapa que viajaba a Newry en Irlanda del Norte, donde conoció a un individuo no identificado, supuestamente vinculado al crimen organizado irlandés, para recibir instrucciones. Entre el 23 y el 26 de septiembre, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía irlandesa siguieron el enfoque de MV Matthew en la zona económica exclusiva del país. El objetivo era atrapar a los traficantes en el acto de transferir o llevar la droga en territorio irlandés, una condición esencial para enmarcarlos de acuerdo con las leyes locales. Las autoridades esperaban el momento adecuado, evitando actuar apresuradamente y el riesgo de que la carga fuera arrojada al mar o desviada a otro lugar. El primer intento de reunión estaba programado para la noche del 23 de septiembre, bajo el techo de la oscuridad, en un punto predeterminado al sur de Irlanda. Sin embargo, el mar estaba agitado y la visibilidad nocturna era baja, lo que dificulta la transferencia entre los buques. Para empeorar las cosas, Castlemore comenzó a tener problemas mecánicos. El motor falló constantemente y la conexión satelital cayó, interrumpiendo las comunicaciones basadas en Wi-Fi. Se hicieron varios intentos entre el 23 y el 24, pero el bote más pequeño nunca podría alcanzar puntos combinados. La frustración de los involucrados fue transparente en los mensajes de WhatsApp. En un momento de ese fin de semana, un hombre de tripulación incluso declaró que prefería. La situación a bordo de Matthew se había vuelto insostenible. Una de las tripulantes incluso declaró en un mensaje desesperado que preferiría cumplir una sentencia en prisión para continuar en esa tormenta interminable. El problema es que Matthew, siendo un barco grande, no pudo navegar sin rumbo sin levantar sospechas. Su ruta errática ya había llamado la atención de la Guardia Costera y la Armada irlandesa, quienes comenzaron a monitorear de cerca los sospechosos movimientos de la embarcación. Hasta la madrugada del 24, los contrabandistas intentaron reorganizarse durante un último intento. El plan se ajustó y se programó un nuevo punto de reunión para más tarde ese mismo día. Decidido a hacer que la operación funcione, el capitán Sohail Gelb tomó una medida arriesgada. Se quitó la cocaína del sótano y la dejó en la cubierta para acelerar la transferencia tan pronto como llegó Castlemore. Para demostrar que todo estaba listo, tomó una foto de los paquetes y lo envió en el grupo WhatsApp esa mañana. Pero por la tarde, la situación del bote más pequeño era crítica. Con fallas repetidas del motor, Castlemore apenas podía moverse menos de un nodo de velocidad. El motor ya se detuvo 2 veces, y el barco, prácticamente a la deriva, terminó atado en un banco de arena en las aguas poco profundas del puerto de Waterford. Alrededor de las 8 p.m., Castlemore emitió una señal de ayuda. Los 2 hombres a bordo, Lapa y Harbron, lucharon por la vida mientras las olas vencieron violentamente contra el casco varado. Un barco de la Armada irlandesa, que estaba cerca, envió un equipo de rescate. Ambos fueron retirados del bote a través de un cabrestante y llevados con seguridad al barco militar. Fue entonces cuando el destino de Lapa y Harbron selló. Una vez a bordo del barco de la Marina, no hubo más escape. Mientras tanto, en la noche del 25, Matthew fue visto haciendo maniobras extrañas en la costa irlandesa, moviéndose hacia arriba y hacia abajo
barco repetidamente, como si tratara de ganar tiempo o no saber a dónde ir. La vigilancia naval registró que el barco hizo 37 curvas en zigzag a lo largo de la costa durante ese período. A bordo, el capitán Yelve tomó una decisión drástica. Temiendo una captura inminente, simuló una emergencia médica, afirmando estar gravemente enfermo. La Guardia Costera irlandesa respondió a la llamada y un helicóptero lo rescató, llevándolo a un hospital. En una coincidencia demasiado sospechosa para ser informal, Yelve llevó consigo 2 bolsas y 3 teléfonos celulares. Cuando las autoridades registraron su equipaje, encontraron $53,000 en efectivo ocultos en una bolsa. Uno de los dispositivos fue precisamente el utilizado en el grupo de contrabandistas de WhatsApp. Tan pronto como su salud se consideró estable, Yelve fue arrestado en el propio hospital bajo escolta. El comando de Matthew ahora recae en el segundo oficial, Vitaly Basoy, un marinero experimentado, pero de repente liberado en una crisis que escapó de su control. Okidoki, Vitaly, buena suerte. Este es tu primer comando, se burló de un mensaje. Desafortunadamente la bandera es de Panamá. No puedo convertirlo en el capitán oficial porque requiere un certificado oficial y Panamá no aceptan los QOC rápidos, pero por ahora seguimos adelante. Basoy comenzó a comunicarse directamente con los barcos de la Marina y las aduanas irlandesas que ya seguían de cerca a Matthew mientras recibían órdenes de los jefes en Dubái por el chat cifrado. Al principio, trató de hacer tiempo. Informó a las autoridades irlandesas que Matthew tenía problemas de motor y necesitaba anclar para su reparación. Cuando la Guardia Costera les ordenó que fueran inmediatamente al puerto de Cork para su inspección, la respuesta fue evasiva. Estamos resolviendo problemas menores y pronto iremos a Porto. Pero la presión aumentó. MV Matthew Hotel 3 Golf. Aquí está la patrulla irlandesa Papa 63 a sus dulces. Según la sección 26 de la Ley de Aduanas de 2015, estoy dirigiendo su barco al puerto de Cork. El capitán dijo que esperaremos en esta posición hasta que las reparaciones se concluyan. Mientras tanto, en el chat, los controladores de Dubái garantizaban que habían consultado a los abogados y que las aduanas irlandesas no tenían autoridad para dirigirse al barco fuera de las aguas territoriales. Todas las comunicaciones con la Guardia Costera, cualquier cosa que digan, envíen al grupo, ordenaron los jefes. Espero que nada vaya en contra de nuestros deseos, en contra de nuestra voluntad y que todo va a nuestro favor. Si insisten en poner un equipo de inspección a bordo, verifique cuánto tiempo tomaría preparar una escalera de embarque. Aumente la distancia desde la costa. Recibirá instrucciones precisas para los próximos pasos y Dios lo bendiga. La tensión era palpable. Tenga en cuenta que estamos en una situación de persecución caliente. Como puede ver, el método de acercarse fuera de las aguas territoriales es diferente. No se asuste, pero la Armada irlandesa ya había perdido la paciencia con ese juego de gatos y ratas. Está obstruyendo a un oficial de aduanas en el cumplimiento de su deber, lo que puede resultar en hasta 5 años de prisión en caso de condena. Exigimos que cambie su curso a una dirección de dulces, segura y directa al grupo de inmediato. Al mediodía del 26, Matthew ya se estaba acercando al límite de las aguas irlandesas, dando señales claras de que intentaría escapar. A las 12:11 p.m., el barco de la patrulla emitió un ultimátum formal, declarando un buque de guerra. Como parte del protocolo, los disparos de advertencia se hicieron por delante de Matthew. Disparamos un tiro de advertencia. ¿Lo entiendes? Barco de guerra irlandés, por favor no nos dispares. No estamos en zona contigua o bajo su jurisdicción. Puedes confirmar si estamos en Hot Chase. Somos un barco comercial. No ponga en riesgo nuestra seguridad. La Convención de las Naciones Unidas sobre la ley del SEA se aplica aquí. Estamos en Hot Chase. Si no cumplen con mis órdenes, lo haremos. Un segundo tiro de advertencia. Incluso durante este impasse, Matthew mantuvo la velocidad máxima. Al darse cuenta de que la Armada no se retiraría, los jefes del cartel dieron el orden final. Destruyen la evidencia. Barco motorizado Matthew. Aquí está el barco de guerra irlandés. Somos conscientes de que recibieron instrucciones para seguir a Serra Leone. No tenga en cuenta estas órdenes y obedezca mi determinación. Vaya inmediatamente al puerto de Cork. ¿Lo entiendes? Hasta ahora no hay helicóptero, no hay comando, nada. Tener confianza. Existe una ley que les impide acercarse al barco. Mi nivel de estrés casi me está dando un ataque cardíaco. Intenta calmarte. Ser firme. Dé su último pedido al barco de guerra y las costumbres con confianza. Cambie VHF a velocidad máxima. Si llega el helicóptero, prenda el fuego al puerto de carga. De lo contrario, buena suerte. Cuando Matthew intentó escapar, la Armada irlandesa puso en acción un plan audaz. Un helicóptero militar voló sobre el barco a alta velocidad y desde el interior descendió por cuerdas operadores de ala
ala de guardabosques altamente entrenados, la unidad de las Fuerzas Especiales de Irlanda. Los Rangers tomaron la cubierta en cuestión de minutos, extendiéndose para garantizar el control de la embarcación. La resistencia era casi nula. La tripulación, aturdida, no ofreció ninguna lucha contra una unidad táctica de élite. Lo que los militares encontraron a bordo fueron más allá de la esperada. Los contrabandistas habían comenzado un fuego en uno de los barcos salvavidas en la cubierta. En el interior, apilados, se empaparon balas de cocaína con acelerantes y ya estaban en llamas. El intento de destruir las pruebas fue rápido pero ineficaz. El equipo de la Armada irlandés extinguió el fuego en unos minutos. Mientras el barco fue conducido hacia el puerto de Cork, los Rangers y los agentes de la Gardaí, policía irlandesa, comenzaron una búsqueda meticulosa, preservando cada rastro del crimen. 6 hombres fueron esposados y mantenidos bajo custodia. Al aterrizar, las autoridades confirmaron la magnitud de la aprehensión, más de 80 balas grandes, cada una que contiene numerosas tabletas de cocaína de alta potencia, con un peso individual de 1 kilo. El valor estimado en las calles, un asombroso 157 millones de euros. Pero el verdadero tesoro para los investigadores no era solo en las drogas, sino en los datos digitales recuperados. A pesar de los intentos de los traficantes de jugar teléfonos celulares en el mar, se incautaron varios dispositivos, especialmente los del capitán y otra tripulación. Los analistas de la Oficina Nacional de Crimen Cybercrime Garda de Garda lograron extraer históricos de conversación completos sobre WhatsApp y Signal. Estos registros revelaron tiempos precisos, coordenadas GPS y mensajes que reproducen la trama criminal. En las entrevistas iniciales, la mayoría de los detenidos permanecieron en silencio o trataron de minimizar su participación. Algunos afirmaron ignorar la presencia de cocaína a bordo. Pero confrontado con pruebas digitales irrefutables, las versiones comenzaron a desmoronarse. Uno por uno, el acusado admitió la participación en el esquema. En total, 8 hombres fueron condenados, 6 del equipo de Meve Matthew y 2 vinculados al puerto de Castlemore. Dada la conexión con el crimen organizado, el caso fue juzgado en el Tribunal Penal Especial, un tribunal irlandés especializado en delitos graves. Todos los acusados se declararon culpables del tráfico internacional de drogas. En junio de 2025, después de las audiencias para presentar evidencia y atenuación de argumentos, el tribunal aplicó sanciones severas, lo que refleja la gravedad del delito y el papel de cada uno en la operación. Kumali Osgen, considerado el representante del cartel a bordo, recibió la penalización más difícil, 20 años de prisión. Ocupó una cabaña oficial, aunque no tenía función marítima, un detalle que demostró su estatus jerárquico en el esquema. Harold fue sentenciado a 18 años después de que el tribunal escuchó informes de su obstinada resistencia a las órdenes de la Marina, incluso durante el enfoque. El capitán Sohil Jelve, un marinero experimentado con una maestría en navegación y experiencia como maestro en Irán, fue sentenciado a 17 años y medio. ¿Tu motivación? Desesperación financiera. Se había mudado a Dubái con el sueño de abrir un gimnasio de fútbol y asegurar la residencia para la familia, pero su esposa enferma con cáncer y la falta de recursos lo llevaron al crimen. El tribunal reconoció la atenuación, como su historia limpia y la situación familiar, pero la gravedad de la ley pesó más. Seth Hassani, el tercer oficial, recibió 15 años. Kulo M, como Jelve, no tenía antecedentes y vino de una formación marítima legítima. Las cartas presentadas en la corte lo describieron como abogado, presionadas por dificultades económicas. Su función a bordo, que incluía la navegación y posiblemente administrar la cámara de las máquinas u operaciones en la llave de TI hecha por la baraja para el contrabando de logística. La tripulación ucraniana Vitaly Basoy y Milky Gavik fueron sentenciados a 16 años y medio y 14 años, respectivamente. Ambos eran marineros altamente calificados. Gavik había estudiado en una prestigiosa academia marítima de Odessa y trabajó como cadete en una gran compañía de navegación. Las referencias personales lo retrataron como un joven inteligente, dedicado a los estudios y el ajedrez. Basoy, a su vez, tuvo una carrera sólida y una familia joven que apoyar. Vitaly Lapa recibió 14 años y medio. Una carta de su esposa detalló el contexto de guerra en su región natal en Ucrania, la amenaza de perder su hogar y la necesidad de financiar los estudios de su hijo en una facultad de mar. Estos factores, agregados a la ausencia de antecedentes, pueden haber suavizado su oración. Finalmente, Jaime Harburn, el único ciudadano británico del grupo, fue el que recibió la sentencia más suave, 13 años y medio. Un informe psicológico lo describió
describió como una educación impulsiva, ansiosa y baja. Alguien que siguió las órdenes del APA, sin duda. Su trauma posterior al accidente con Castlemore, que casi le costó la vida, también se consideró atenuante. La operación dio un golpe significativo contra la organización criminal detrás del esquema, aunque ninguno de los supuestos jefes de los carteles ha sido acusado públicamente hasta ahora. Sin embargo, la aprehensión expuso no solo la ruta de tráfico, sino también las vulnerabilidades humanas que la alimentan, desde la ambición excesiva hasta la desesperanza económica.